Bueno, el resumen es el siguiente. Estamos en 1993 y Marvel Comics quiere vender muchos cómics porque se están vendiendo muchos cómics y como veréis la pantalla se ha llenado de colores que parecen dignos de portada de disco de un grupo de rock psicodélico. Y bueno, aquí vemos que este ejemplar costaba 75 centavos. 75 centavos, lo editaba evidentemente Marvel Comics en su peor momento y esto se llama Razor Line First Cut. Que suena a película así, película de acción de serie B, de esas que nos gustan. Y todo parece ser que orbita alrededor de este tipo verde que estamos viendo, que no tiene nada que ver con Hulk. Aunque se da un aire como a Todd McFarlane, ¿verdad? Mirad el brillo de esos ojos, que no tiene el brillo de los ojos del tipo de gente que genera pasta, que genera propiedades intelectuales capaces de... ¿sabéis? Patrimonio intelectual. Clive Barker. Aquí lo veis, claramente, superhéroes de la mente, procedentes de la mente de Clive Barker. Yes, esto no solamente es un cómic, de hecho no es un cómic, esto es un, ¿cómo decirlo?, un adelanto de una línea editorial completa, que presentó Marvel Comics, se llama evidentemente Razor Line y era lo que estáis viendo, no hay engaño, no hay mentira, no hay decorado, eran personajes creados por Clive Barker que iban a tener su propia línea de cómics dentro de Marvel, es decir, una Marvel dentro de Marvel. Orbitando alrededor de las fantasiosas imaginaciones de este tipo. ¿Sabéis quién es este tipo? Todos sabéis quién es este tipo, ¿verdad? Bueno, pues Clive Barker es concretamente este tipo que estáis viendo en pantalla. Sí, efectivamente, parece el cantante de un grupo de rock alternativo de los 90 que está ya en la cuesta abajo de la comercialidad después de haber vendido millones de discos y que se está intentando encontrar a sí mismo. Mirad, esa barba y esos pendientes son la clave. Pues ahí donde le veis, este tipo es un señor creador, director, pintor, sobre todo escritor, es un tío que hace básicamente de todo y que está detrás de algunas de las ideas más interesantes de los años 80, 90, es un tipo que ha trabajado en prácticamente todos los medios y que la mayoría de la gente yo creo que conoce por sus relatos cortos y por sus adaptaciones a películas, como por ejemplo, fijaos cómo se le presentaba, he visto el futuro del horror, yes, su nombre es Clive Barker. A ver, ¿a ti te dicen eso? Además, mira que lo dice Stephen King, el tipo responsable de tantas películas, de tantas novelas y adaptadas en películas exitosamente. ¿Os suena esto que estáis viendo, verdad? No suena esto que estáis viendo. O sea, entonces seguramente estaréis pensando que es algún tipo de documental relacionado con la oscuridad del yoga extremo, pero no, esto es Hellraiser. Y esta es una película que es súper de culto, que también tiene adaptaciones al cómic y cuyos personajes, pues sobre todo ahí el rollo cenobita y tal, Pinhead, ¿no? Pues es icónico. Esta era una historia que, bueno, muy a lo Clive Barker, mezclaba de una manera bastante extraña, pues cómo decirlo, el dolor, el horror, todo, o sea, todo lo que fuese mórbido, oscuro y demás, pues aparecía aquí bien representado, ¿no? Pero nos encontrábamos con un mundo, mirad ahí Pinhead ahí con esos alfileres clavados y tal. Era un mundo que llamaba la atención porque era distinto, Hellraiser, ¿no? Por ejemplo, también tenemos esta otra película que no sé si os suena, se llama Candyman. Esta estaba basado en otro relato de los libros de sangre que se llamaban. A ver, esto es un clásico, esto es más de culto. Yo diría que Hellraiser es más popular, ¿no? Y de hecho genera una saga prácticamente completa, pero Candyman es como que, joder, te pones delante del espejo, dices Candyman unas cuantas veces y entonces pues entonces estás metido en un laberinto más digno del Spawn de lo que parece. Y sí, tiene un aire a lo Expediente X, porque en el fondo es una historia, empezáis a ver elementos en común, ¿verdad? Hellraiser turbio, esto es turbio. ¿Qué más podíamos esperar? Pues hay otra película de este tipo que es... otra película de este tipo, basada en obras de este tipo, que es sensacional, que es, bueno, menos exitosa, pero espectacular, que es Razas de Noche, Nightbreed. Esta nos dejó a todos en su momento, esta, si no me acuerdo mal, es del año 1990. Y esta era la que hacía la mezcla, yo creo, más frontal de diferentes tipos de historia, ¿no? De diferentes tipos de narrativa. Esta era una cosa rara, entre mezcla de terror, mezcla un poquito de superhéroes, mezcla un poco de historia adolescente. Todo, como veréis, con esta atmósfera gótica, oscura, turbia, con un punto repulsivo, pero al mismo tiempo, que como veréis es un poco el elemento común, ¿no?, a las creaciones que hace este señor. Y claro, todo esto que os estoy enseñando se produce entre los 80, finales de los 80 y principios de los años 90. Eso pone a Barker, pues, en primer nivel. Claro, evidentemente hay que decir también que antes el tipo, desde finales de los 70 y los 80, tenía ya su carrera iniciada como escritor. Todos esos conceptos que habéis visto en películas
el tipo los haya descrito en sus relatos cortos y sus novelas, pero esas no las puedo mostrar en pantalla porque no tendría ningún interés. En todo caso, como estaréis viendo, tenemos la portada Razorline con Marvel Comics, y veis, como veréis, esto va de cómics. Nos están diciendo, pues sí, cómics. Clive Barker es el creador de todo esto, y después tenemos una serie de editores y gente de Marvel que está trabajando, y uno se dice a sí mismo, ¿cómo pudo acabar este creador haciendo una línea propia de cómics en Marvel? ¿Cuál fue el camino para llegar hasta aquí? Pues hay que decir que hay cómics que se editaron basados en sus obras, pero se editaron en la línea Epic, que es la línea más adulta de Marvel. Vamos a echar un ojo muy rápido para que veáis un poquito los precedentes. ¿Os acordáis de la línea Epic? Bueno, la línea, el sello, en fin, este era el sello, ¿cómo decirlo? Adulto, entre comillas, y que respetaba derechos de autor de Marvel Comics. Era como un sello para adultos por parte de Marvel, que en principio no era para adultos, y esto, bueno, estos Razas de Noche, Nightbreed, la adaptación al cómic, de las portadas eran de, este es de Jim Baikie, pero las demás eran de este dibujante, joder, que me gustaba mucho, Brett Blevins, puede ser. Hacía alguna cosa también por aquí. Está D. Chichester, aquí era editor, pero creo que hizo guiones más adelante. Aquí está Alan Grant y John Wagner, estos dos trabajarían con Batman y con Lobo más adelante. A nivel gráfico, pues es un cómic normalito, pero, a ver, era la adaptación de las aventuras que habíamos visto, de esta especie como de mutantes, monstruos, demonios góticos que estaban infiltrados entre nosotros, esa raza maldita y oscura que convivía con los seres humanos y... Vale, y el protagonista es como un rockero tremendo, y esta es una colección que, aparte de ser bastante difícil de conseguir a día de hoy, en España se cotiza un montón, pues continuaba con las aventuras de estos personajes que, al parecer, bueno, pues nos quedamos sin ver en cine porque la película no debió ser un gran éxito, a pesar de que para mí, película de culto brutal. Es cierto que no es el tipo de película que la audiencia entiende, porque tenía un puntito ahí muy body horror, ¿sabéis? Muy aparentemente desagradable, entre comillas, para la audiencia promedio, que en realidad pues no era para tanto, pero bueno, tenemos más cómics. Evidentemente con Epic Comics todavía veis la conexión Marvel, Clive Barker, Hellraiser. Como estaréis viendo, pues aquí tenemos pues a Pinhead ahí dándolo absolutamente todo, y más cómics. Esta colección duró, ¿cuántos números? Bastantes. Esta se publicó 20 números, que para la época es mucho decir. Mira, Ken Williams. Bueno, pues como veréis, un rollo ahí muy oscuro también, lo mismo. Mira qué gráfica tiene más potente este cómic, y lo mismo, pues la cosa va de cosas góticas oscuras, muy Dark Soulero. Si os fijáis, tiene un puntito, si pensáis en los momentos más oscuros de Berserk y Dark Souls y todo este rollo, encaja, ¿verdad? Tiene un punto ahí que encaja porque es el gusto por lo tétrico, el gusto por lo oscuro. Y en los años 90, pues digamos que esto gustaba, lo oscuro, lo extraño, lo metafísico, lo rompedor, pues tenía su momento, y entonces Marvel Comics debió decidir que si esto estaba funcionando y le estaba gustando a los lectores, pues ¿por qué no dejar a la mente de este tipo crear unas cuantas colecciones? Si ha sido capaz de crear tantas franquicias que funcionan, ¿por qué no iba a funcionar esta vez? Y así es como, bueno, como habíamos dicho antes, en 1993 llegamos a Razorline. Yes, este tipo, que ya ha demostrado ser un éxito, nos ha lanzado personajes que han dejado a la gente loquísima en, pues prácticamente en 5 años, pues nos da una línea de cómic completa. Iban a ser 10 y creo que salieron, ¿cuántos salieron? 5, creo, algo por el estilo, con nombres bastante extraños. Hokuman Hex. Ya empezamos con cosas bastante... empezamos con cosas extrañas. Este es una especie de Doctor Extraño. Quiero que os fijéis no solamente en los títulos de los cómics y demás, sino además la factura gráfica. Yo no entiendo muy bien quién tomaba las decisiones en Marvel. No lo sé, no sé si es que la pasta se la llevaba Clive Barker y el resto con el tema de los autores se lo tuvieron que ahorrar y por eso tienen este acabado tan barato los cómics, pero fijaos el acabado que tiene. Este se supone es una especie como de Doctor Extraño o algo así, una especie de Doctor Strange, una especie como de brujo, protector de la tierra. Se supone que está heredando estas propiedades gótico-oscuras de las historias de Barker, pero como si os fijáis todo tiene un puntito más blando. Todo tiene un puntito más controlado. ¿Por qué? Porque estos eran supuestamente cómics de superhéroes. Estos supuestamente eran cosas que se estaban presentando pues para adolescentes. Se supone que eran superhéroes desde el punto de vista gótico, oscuro, extraño de Barker. Con lo cual el cómic pues queda raro, como estaréis viendo ahora mismo. En fin, como luego echaremos un ojo si nos da tiempo para que veáis un poquito el resto de la colección, por lo menos las portadas. Este número, este cómic, lo que servía era un poco como de panfleto de propaganda que nos hablaba de las diferentes colecciones que se iban a presentar. Y no sé si me he saltado alguno, si no lo recuperamos después. Saint Sinner.
Es tal vez el más poderoso, el más extraño de los cómics de Razorline. Eran 4, por cierto, lo pone. Un cómic que va a forzar, va a ser espectacular, va a forzar los límites del mainstream. Nos están prometiendo el hype y dibujos oscuros a tope. Saint Sinner, sí, era un tipo que estaba poseído por el espíritu de un ángel, y un ángel negro, como los de Machine, y el espíritu de un demonio. Y como veréis, tiene una estética. A vosotros esta estética que estáis viendo, estas ilustraciones y tal que os está viendo, se está viendo en vuestras pantallas, ¿a vosotros nos está gritando a la cara Vértigo Comics? Luego vamos a hacer una pequeña parada después para ver los cómics que yo creo que provocaron que Marvel tomase la decisión de lanzar esta línea, ¿no? Fijaos, pues tenemos al tipo que está pintando ahí unos cuadros en las ilustraciones, y nos pone ahí a los demonios y el tema del ángel, nos lo están contando en forma ahí como de ilustración bíblica. Están ahí forzando los límites, y todo también además con salpicones de tinta, que eso siempre le da todo ahí un punto importante. Y bueno, pues un poquito de Photoshop. A ver, es que esto grita Vértigo por todas partes. Aparte de que este tipo parece Taxi Driver, se pueden hablar, pues eso, un poquito de teología, de dimensiones que están correlacionadas. Tenemos demonios, tenemos informática, tenemos mucha oscuridad por todas partes, calaveras. A ver, ¿en serio nos está gritando Vértigo esto a la cara? Por Dios, vamos a hacerlo. A ver, este es un cómic llamado Sandman, que prácticamente nadie conoce, que fue un fracaso absoluto, escrito por un tipo llamado Neil Gaiman, que es conocido pues por ser pues un tipo que es dulce y sincero, y que escribe poesía, y al cual pues le puedes dejar tomarse un café con tu novia y no preocuparte por absolutamente nada. Bueno, a ver, Sandman, ya sabéis, el cómic más premiado de los años 90, que en esta época pues era limitadísimo. Fijaos en las páginas. Mirad las páginas. Esto era lo que le estaba rompiendo a nivel de críticas y estaba vendiendo como churros. Os dais cuenta, ¿no? Esto todavía son partes dibujadas por... Algunas partes dibujadas por Sam Kidd, pero aquí esto lo que había hecho era como poner en valor una especie como estética gótica, ¿sabes? Se veía que esos adolescentes, pero que ya eran adolescentes que iban más hacia los 20 que hacia los 15, pues les gustaba este rollo thriller, este rollo oscuro, este rollo ahí de cosas que se ocultan en las sombras. Y yo sospecho, no tengo ninguna prueba, que eso fue un poco lo que hizo que Marvel dijese, necesitamos algo o varias propuestas que contrarresten esta especie como de superhéroes gótico adultos que está lanzando DC. ¿Por qué no le proponemos a Clive Barker, ya que el tipo es un genio y es capaz de crear tantas franquicias notables con estas temáticas, que nos haga colecciones? Entonces, claro, así es como acabamos en lo que estábamos viendo antes, que es esto, Razorline, que es donde estábamos antes viendo esto, Saint Sinner y todo este rollo. Hyperkind, como veréis, todo tiene un nombre ahí bombástico, ¿sabéis? Hyperkind. Este, pues como veréis aquí, es un nuevo título de superhéroes. Este se suponía que era algo así como la versión Barker. Preparaos porque viene durísimo el tema. Esta era la versión Barker del grupo de superhéroes noventero. O sea, esto es como una especie de mix imposible, un crossover inalcanzable, un choque de trenes... Que, en fin, estrellas explotando entre el estilo Rob Liefeld, que recordemos en estos años la estaba reventando, y el estilo gótico oscuro de Barker. Este es un cómic, veis esto, ¿no? Dime que eres de los 90 sin decirme que eres de los 90. Además, fijaos que aquí que agradecen a Mark Pacella. Entendemos que algo haría. Recordemos, Pacella es un dibujante que trabajó en el estudio de Liefeld y que es el responsable gráfico de... ¿Cómo se llamaba? Dooms 4 se llamaba, ¿verdad? Dooms 4, posiblemente el peor cómic de los años 90. ¿Qué nos están vendiendo aquí? Pues, en fin, Hyperkind. Son 4 jóvenes que heredan una energía ultrapotente y se convierten en los superhéroes que lucharán contra las siguientes generaciones y a lagartos gigantescos y rayos y armaduras doradas y plano ocular. Plano ocular, sí, plano ocular. Como veréis, pues sí, hay un Ankh, hay algún simbolito, hay un poco ahí de rollo oscurantista, monstruos con un puntito. Esto, a ver, ¿no nos recuerda un poquito a Razas de Noche? Se sigue notando Nightbreed, ¿no? Ese rollo, pues, un poquito más oscuro, poquito, pero es un cómic de superhéroes. No sé qué editor exactamente aprobó el proyecto, pero como veréis, es difícil de defender, ¿verdad? Porque es que parece literalmente un cómic editado por Rob Liefeld.
Estas colecciones que os estoy diciendo, la mayoría duraron 8 o 9 números, hay que decir. Fue un proyecto, esta Razorline, esta línea de cómics, duró entre el 93 y el 94. Fue un sueño de una noche de verano que se intentó y que fue sustituido por otras líneas de cómics, porque Marvel, recordemos que en esta época tenía que competir con todos esos sellos de cómics que se estaban lanzando y demás. O sea, una cosa muy rara. Una cosa muy rara. En fin, quedaos con Ecto Kid. Ahora volveremos a hablar un poco más de esta colección, vamos a hablar un poco más porque tiene alguna que otra peculiaridad bastante extraña. Ecto Kid es un cómic de fantasía oscura de un chico adolescente mutante y ninja. Lo curioso que tiene este personaje es que tiene algo así como un ojo que ve una dimensión oscura y otro ojo que ve la realidad o algo por el estilo. La verdad es que es muy Barker el concepto. Está bien dibujado. ¿Os habéis fijado? Steve Scrooge, muy buen dibujante. Y James Robinson en los guiones. Esta tal vez era la colección mejor rematada. Aquí tal vez es donde les quedó un poquito de presupuesto para autores en lugar de para pagar trademarks. Y lo que tenemos, ¿veis? Es que esto está bien dibujado. Esto sí, Ecto Kid. Lo malo es que ese nombre a mí no sé si me convence, pero bueno, Ecto Kid, pues por una parte su ojo que ve la realidad, pues ve los edificios y demás, y el otro pues se encuentra con una dimensión que parece sacada de la Doom Patrol. Efectivamente. Aunque bueno, no se sabe muy bien qué es antes, ¿no? La Doom Patrol, Clive Barker, son británicos todos y son todo gente enferma. Este es un cómic que, bueno, tiene su interés. Mirad, qué oscuridad. De repente este tipo pues se ha convertido tiene una cuchilla y supongo que, Dios, es muy Barker. Sí. Lo malo es que ya sabéis que estos cómics, la violencia la tenían que tener contenida porque esto se supone que era para críos. No sé si era una buena decisión realmente, porque es como lanzar una serie de cómics que no se sabe muy bien si van a alcanzar su potencial. Pero bueno, esto es lo que nos mostraban en esta preview, ¿no? Mira qué dibujo más desfasado. Vamos a hablar un poquito más de este cómic de Ecto Kid porque en serio que tiene... Bueno, ya lo habéis visto. Lo habéis visto aquí. Estáis viendo esto, ¿verdad? Sí, amigos míos. Ambos o ambas Wachowskis estuvieron metidos en 1993 en la colección de Ecto Kid. Y esta es la última página de este tremendo cómic. Vamos a echar un ojo a la colección de Ecto Kid que creo que os va a interesar. Fijaos, la muerte es solamente el principio. Cutting Edge sería algo así como aventura rompedora o aventura que va a romperlo todo. Empieza aquí Razorline, Ecto Kid. Mirad estas letras, te lo estaban vendiendo a lo grande. Mira esta portada, Steve Scrooge, ¿vale? Los dibujos, una vez más, están muy bien. La verdad es que está muy bien dibujado. En el trademark vamos a fijarnos bien. Clive Barker, el personaje, a ver si se pone por aquí. Ecto Kid es una marca registrada de Clive Barker. Que eso, recordemos que Marvel Comics no solía hacerlo. Hay que decirlo, tremenda, venga, todos al tiempo, tremenda página doble. Hacía tiempo que no lo decía, ¿verdad? Pero estamos en 1993. Fijaos, Persecución, una aventura del Barkerverso. Esto es para que veáis lo en serio que íbamos. Se suponía que era el universo Barker. Nos estaban vendiendo pues que sí, que había conceptos. Y han salido antes, si no me equivoco, los títulos de crédito, ¿verdad? Aquí, en los primeros números, creado por Barker, James Robinson guiones, Scrooge hace los dibujos y tal. Vale, vamos a saltar unos cuantos números más adelante. Concretamente al número 6... Mirad esta portada potente una vez más. Ecto Kid. Es que me sigue sonando fatal. Y vamos a mirar los créditos. Bueno, vemos una cabeza por los cielos cayendo y demás. Y en fin, un accidente de tráfico. Pero lo más importante de todo está sucediendo aquí. Escritor, Larry Wachowski, también conocido como Lana Wachowski. Y su hermana, o hermano en esta época, es confuso, también trabajó en el título. De hecho, mira, Carl Potts está también metido por el asunto y tal. Vamos a ver si encontramos... Me parece que está sin acreditar otra Wachowski, pero vamos a intentar ver si aparece en algún otro número por aquí. Pues no, he leído que trabajaron los dos, así que no tengo por qué dudar al respecto. Por lo que parece, otra no estaba acreditado. Me hubiese gustado que apareciese en alguno de los créditos de algún cómic. Este es el último número y bueno, Larry Wachowski pues se encarga, a partir del número 5 o 6, algo por el estilo, del resto de la colección. Así que, a ver, yo qué sé, tiene un cierto valor histórico, ¿no? ¿Quién te iba a decir a ti que los tipos o tipas, sí, la gente, las personas que se encargaron de Matrix, pues tuvieron carrera con Ecto Kid dentro de la serie Razorline? Esto es espectacular. Bueno, por rematar, un vistazo rápido. Esto que estáis viendo es Saint Sinner. Yes.
Y como veréis, pues estética muy vertiguera, que es lo que decíamos antes. Venga, chaquetas largas, pelo largo, atmósfera industrial, demonios, máscaras, Dios, salpicones de tinta por todas partes. Pues sí, es lo que nos están vendiendo. Sonic Youth. En serio, dime que eres Vértigo sin ser Vértigo. Un poquito ahí de, ¿sabéis? Un poquito de música ruidista, un rollo nocturno. Pues sí, la verdad es que este cómic dan ganas hasta de leérselo. Si no fuese porque yo en su momento acabé un poco empachado de tanto vertiguismo, esto tiene su rollo. Y no es muy distinto de lo que se estaba haciendo o lo que se haría unos años después en algunos cómics de Marvel como Doctor Extraño. Doctor Strange le dieron un twist ahí oscuro a la colección que fue desastroso. Aunque esto podría dibujarlo perfectamente un Buckingham o un Bachalo y colaría, ¿no? Igualmente. En fin. Venga, vamos a echar un ojo a otra colección. Esto es Human Hex, que ya hemos hablado de ello antes. Tal vez la colección que menos me interesa de todas. No le pillo el rollo por ninguna parte, pero bueno, tenemos, yo que sé, un rollo, una estética medio Warhammer. Está John Constanza, John Constanza encargándose ahí de las tipografías. ¿Quién más está? Es que el equipo creativo es justito, es justito por ser muy generosos. Y bueno, la verdad es que parece concept art para un videojuego. Cosa que tiene sentido porque Clive Barker, como decíamos antes, como os dije, es un autor que, aparte de ser un escritor que hace historias muy interesantes y diseña personajes que merecen la pena y tal, es inteligente y ha sabido adaptar estos a los medios que tocaba. Si había que trabajar un poquito para telefilmes, televisión lo hacía. Si había que trabajar en cómic, adaptaciones las hacía. Cine lo hacía. Y después se lanzó a los videojuegos también, haciendo cosas. O sea que realmente es un tío interesante. Este cómic no, lo siento, pero este cómic no. Vamos a por otro. Venga, va, por favor, Hyperkin. Tienes que ser lo que necesito. Bueno, ¿sabes qué es lo que necesitas cuando tiene portadas cromadas y con relieves y tal que se escanean horriblemente mal, ¿no? Tú sabías en los años 90 que cuando algo se editaba con tintas brillantes y demás, te estaba diciendo, cómpralo, que esto va a valer mucha pasta. Este es el que decíamos que era el cómic estilo Rob Liefeld dentro del universo de Clive Barker, del cual ya vimos estas páginas y por eso las paso rápido. Y como veréis, pues sí, bueno, Streets of Rage también tiene un poquito. A ver, tienes vagabundos, tienes llamas. Es que tiene no sé si es el color, o es el dibujo, o es el guión, o son los personajes. No sé qué le pasa a esto, pero recordemos que en el 93 se estaban editando tantos cómics que solamente el hecho de tener esto como competencia para comprártelo era complicado, ¿no? A pesar de que esta página doble, a ver, me está conquistando, también hay que decirlo. Hyperkin, pues ya sabéis, el cómic que nunca leeréis. O sí, depende de cómo os sintáis de arriesgados esta noche, amigos. Hyperkin. Vamos a leer algún número un poco más adelantado, a ver si la colección cambiaba gráficamente o ofrecía otro tipo de cosa. Cárgate. No parece. Afronta el salvaje retorno de Tempest. Y Tempest justo le pasa por delante de la entrepierna, dando a entender que tal vez no lleve ropa interior. Todo eran ligeros códigos. Y sí, sigue pareciendo un cómic de Rob. Sigue pareciendo un cómic no de Robespierre, sino de Rob Liefeld. Sí, a ver, lo siento, pero esto es exploitation noventera, amigos. Sí, un poco de poca ropa, un poco de líneas, rayitas. Es un poco más Jim Lee que Rob Liefeld. Un poco más, no es muy Jim Lee, pero bueno. Tampoco es interesante. A ver, ¿otro? No, ¿qué coño? Si no hay otro. No hay otro. Son 4 títulos. Razorline, como estaréis viendo, son 4 cómics que se lanzaron para mayor gloria. Y ya os digo, se supone que la línea iban a ser 10 cómics o algo así, que Barker se haya lanzado a tope a crear personajes, pero como veréis, pues a ver, tal vez los personajes fuesen interesantes, tal vez la idea de Barker era buena, tal vez los diseños de Barker fuesen buenos, pero 1. Cómics para menores de 18. 2. 1993, que en esta época había competencia a muerte entre las líneas de cómics. 3. Todo. Los dibujantes no eran buenos. El acabado, digamos que el remate no era bueno. Y además, lo que me jode un poco, lo que me está doliendo un poco al verlo, es que es muy representativo de lo que estaba publicando Marvel. Marvel, después de la época de los dibujantes estrella, publican muchísimos cómics. Su manera de competir con la competencia, es muy redundante lo que he dicho, lo soy consciente, fue publicar muchas líneas de cómics, muchos crossovers, mucho de todo. Y a nivel de calidad, la verdad es que bajó mucho el nivel de las producciones, mucho. Esta es la época también en la que se publica más o menos Marvel UK, por ejemplo. Marvel 2099 debutaría al año siguiente, el año que cae este cómic debuta 2099. No eran buenos años
años para el sello, ¿eh? Pese a que lo intentaron con ideas originales, dándole a este tipo, a Barker, un nivel de autoría que es inédito en Marvel, esto no, digamos que no lo consiguió. No lo consiguió, amigos. Si hubiese sido más 18 y le hubiesen dejado autores mejores y sí, quién sabe, pero en todo caso, pues nos quedamos con una especie como de momento curioso. A mí el hecho de que esto exista me parece una maravilla en sí mismo. Pues una de esas cosas que quedan enterradas en el tiempo y que son pues para fans muy fans. Ni tan siquiera para los fans de Barker yo creo que esto tenga demasiado valor, pero merece la pena para rememorar esa locura editorial pues que vivimos, ¿no? La época de la explosión de la burbuja, al mismo tiempo que salió el Deathmate, por ejemplo, el crossover al cual hice vídeo hace poco entre Valiant y Image Comics, pues esto es para que veáis cómo estaba el nivel. En fin, ¿qué os ha parecido? ¿Creéis que se parece a Todd McFarlane? ¿No lo creéis? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Os ha gustado? ¿No os ha interesado nada? Por el contrario, ¿os encanta Clive Barker y creéis que no he dicho prácticamente nada de la enorme obra que tiene este tipo porque es un escritor y es un genio y demás? Ponedme en comentarios, todos tenéis razón, ya lo sabéis. Ponedme en comentarios, que es la única manera de tener un poco de comunicación. Al mismo tiempo, el me gusta, pues me gusta un montón. Ya sabéis que el dedo hacia arriba, magnífico, el dedo hacia abajo, mejor no. Ese no existe, mejor no. Cuando compartís, pues soy un poquito más feliz dentro de la escasa felicidad que realmente alberga mi oscuro corazón, escrito por Clive Barker. Y pues si os suscribís, a YouTube no le importa, pero a mí sí. Esa es la frase. Si a YouTube no le importa, a mí sí me importa. Hubo una época en la vida en la cual todos tuvimos una coleta, una cola del caballo, un pelo como el que tiene este tío, y una de dos, o el tiempo o la lógica estética nos obligó a tomar otra dirección en la existencia y convertirnos más en este tipo de la derecha. Pero eso es una historia, supongo que para otra ocasión. Dos palabras para despedirme. A ver, iba a decir Clive Barker, pero es que está muy dicho, ¿no? Está ya como muy dicho. Voy a decir dos. El que lo entienda, que lo entienda. David Cronenberg. Se acabó. Nos vemos.